Testimonio de nuestra hermana Adelaida García. Que Dios los bendiga. Yo lo que quiero decir nada más es que estamos agradecidos de que Papá Dios está con nosotros, que pronto viene Cristo y viene a buscar a su pueblo. Que estemos preparados, que estemos gozosos, dándole gloria y alabanza a Él en todo momento. Y esta semana ha sido una semana bien fuerte para mí, pero siempre Papá Dios ha estado ahí a mi lado. Nunca nos deja ni nos desampara. Amén. Amén. Gloria a Dios. Estamos reunidos hoy, como ya nuestra costumbre los domingos, para la lección que transmitimos a través del podcast. En esta ocasión tenemos el pasaje que se encuentra en Gálatas capítulo 3, versículo 10 al 14. Así que vamos a dividirnos esta lección. Son varios versículos. Yo voy a coger los primeros dos, tú coges los segundos dos, y los vamos discutiendo entre nosotros. Pero entonces, como siempre hacemos, antes de entrar de lleno en la lección, nos gusta dar un trasfondo histórico y escritural. Y en este caso, pues, se trata del libro de Gálatas, que es bastante conocido por todos nosotros. El libro de Gálatas, la epístola de Gálatas, fue escrita por el apóstol Pablo, y no hay duda de que eso fue así, porque en el mismo libro encontramos esa referencia de que fue escrito por el apóstol Pablo y fue dirigido a los Gálatas. Pero ¿quiénes eran los Gálatas? Era una iglesia en particular. ¿Qué era Galacia? ¿Qué era Galacia? Galacia no era una ciudad. Galacia era un territorio, una zona que está en lo que es hoy en día Turquía, que se conoce también como Asia Menor. Y también como Anatolia. Así, pero en esta época del apóstol Pablo, que fue ya por los años 70, existían ahí varias iglesias que él mismo había fundado. Entre esas está la iglesia de Listra, de Antioquía, y que se menciona sobre todo Antioquía en varios pasajes de la Escritura. Entonces a mí me gustaría profundizar un poquito en cuanto a la historia. En la Biblia se menciona Antioquía sobre todo en referencia a una otra ciudad que no era esta, que se encuentra ahí cerca de la Galacia. Si te fijas en el mapa que tenemos aquí, esto es parte de Anatolia. Aquí está Galacia. Esto es una zona, no es una ciudad. Y tenía dos partes, una que era más hacia el norte y una que más hacia el sur. La parte que estaba más hacia el norte era habitada principalmente por unas tribus célticas que eventualmente dieron origen a lo que son hoy en día los franceses. Entonces ya para esta época, las iglesias que se hace referencia en el Nuevo Testamento están en la parte sur, que también estaba para esta época bajo el dominio del Imperio Romano. Así que Pablo le está escribiendo a las iglesias que estaban en esa zona, no a una iglesia particular. Entonces, ¿qué situación prevalecía en ese momento en estas iglesias? Bueno, estaba muy en serio el problema del judaísmo, de aquellas personas que tenían interés en que el evangelio fuera como una especie de apéndice o una especie de secta dentro del judaísmo. Y era bien fuerte aquí, al punto tal que ellos rechazaban abiertamente al apóstol Pablo. De hecho, negaban que él fuera apóstol, cuestionaban su ministerio como apóstol. Así que en esta epístola una de las cosas que vamos a encontrar es cómo él defiende su ministerio. Una serie de puntos, 1, 2, 3, 4, que no vamos a tocar en este momento, pero él lo hace de una manera organizada, diciendo por qué él es apóstol. ¿Ve? Porque algunos decían, no, tú no fuiste discípulo de Jesús.
¿por qué te autodenominas apóstol? Dice, bueno, porque Dios me hizo apóstol. ¿Sí? Y también cita también como ejemplo al hermano de Jesús llamado Jacobo, que fue uno de los apóstoles, pero él no fue discípulo de Jesús. Jacobo, el hermano de Jesús que escribió la epístola de Santiago, no fue un discípulo de Jesús. No, posteriormente, pues sí fue uno de los apóstoles. Bien interesante ese punto. Pero entonces, Pablo, entre las cosas que dice al escribir la epístola, es que él fue y para defender su ministerio, que él fue a la iglesia de Jerusalén, que era la primera iglesia, la iglesia principal, y que allí los ancianos, los líderes de la iglesia, no lo obligaron a que una persona que lo acompañaba, que era Tito, fuera circuncidado. O sea, que es lo que dice, esta doctrina y esta interpretación que yo tengo de la obra de Jesucristo, de lo que él hizo, es algo que ya ha sido aceptado por la iglesia de Jerusalén. Entonces, volviendo un poquito atrás al tema de Antioquía, Antioquía estaba aquí en esta área, en lo que se refiere en el contexto que se menciona en otra parte, no en esta lección en particular. Pero había otra Antioquía que estaba en Siria. Siria está más hacia el este, más hacia el este. Y en esa iglesia de Antioquía de Siria fue el epicentro de la divulgación del evangelio en esa época. O sea que de ahí había una iglesia grande de buena doctrina y salían muchas personas, muchos evangelistas, entre ellos Pablo, que de ahí iniciaron entonces sus viajes misioneros cuando eran por tierra atravesando Turquía. Así que bien importante esa Antioquía de Siria, pero que hay que distinguirla de la Antioquía de Pisidia, que es la que está acá en Anatolia, en lo que es Asia Menor, en lo que es hoy en día Turquía. Así que con esa ubicación, nosotros pues, nos vamos orientando acerca de la situación que había en aquella iglesia. De hecho, esta es la única epístola, carta, que Pablo escribe en que no tiene ningún tipo de alabanza ni de reconocimiento de las personas o de los líderes que están allí. Porque en las otras epístolas él les señalaba los errores doctrinales que podían tener, pero a la misma vez le reconocían que eran buenos cristianos en tales y cuales áreas. Esta es la única epístola en que él no hace eso. O sea que ellos estaban bastante fuera de la sana doctrina, con este énfasis tan exagerado en el judaísmo. Otra palabra, esto se plasmaba en términos de práctica, aparte de la doctrina, en que, por ejemplo, ellos decían que cualquier persona que fuera cristiano, para ser cristiano tenía que circuncidarse. ¿Sabes? Ellos aceptaban que sí, que el cristianismo era para toda la humanidad, pero esa otra humanidad, si se acercaba a Cristo, tenía que pasar por los rudimentos de la ley. Y con todas esas cosas tuvo que lidiar Pablo con esta gente en estas iglesias. Pero no podemos, ni somos quienes para juzgar. Es que sencillamente algunas personas, algunos cristianos, pues tienen su extravío de la fe. Entonces la obligación del apóstol es enseñarle. Y esto fue lo que él hizo. Bien interesante esta epístola, porque en esta epístola aparece una expresión que fue lo que dio origen a la Reforma. Ustedes saben que la Reforma protestante, que fue liderada por Martín Lutero, el punto en que él personalmente decidió que las cosas que estaban sucediendo dentro de la iglesia en ese momento no eran correctas, fue cuando él leyó aquí, en Gálatas, la expresión, el justo vivirá por la fe. O sea, la persona se justifica por la fe.
Entonces, es un pasaje que aparece aquí en Gálatas, pero que también lo encontramos en Habacuc 2.4. Puedes apuntarlo, Habacuc 2.4, que es un libro del Antiguo Testamento profético, pero que ya establece que la naturaleza del plan de salvación de Dios es uno fundamentado en la fe, que tú te salvas por la fe, aún desde los tiempos de Abraham. Por eso él hace referencia a Abraham, porque dice Abraham no tenía ley y se salvó por la fe. Bueno, pues entonces el primer versículo 10 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Qué quiere decir eso de que están bajo maldición? Bueno, si una persona intenta salvarse cumpliendo las obras de la ley, pues cae en una trampa. ¿Por qué? Porque la ley de Moisés era perfecta, y al ser perfecta, como el hombre era imperfecto, no la podía cumplir. La naturaleza humana, la capacidad del hombre no era suficiente para cumplir con esa ley. Entonces uno se pregunta, entonces, ¿por qué Dios la dio? Si sabía de antemano, pues él dice, no, la dio como una guía, como un ayo, para señalarle el pecado. Vamos al próximo versículo. El 11, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Aquí dice, aquí esto es bien claro, porque la ley nadie la puede cumplir, como dijo el pastor ahora mismo. Solamente Cristo fue el único que la pudo cumplir, porque Cristo es perfecto y la ley es perfecta. Y dice, el justo por la fe vivirá. Por ahí hay mucha gente dice que por ser bueno uno se salva. Entonces yo le digo a la gente, no, pero esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo, porque nadie se puede salvar por ser bueno, porque la Biblia dice que no hay uno bueno. Y aquí lo dice bien claro, el justo por la fe vivirá. O sea que esto es como la moneda de cambio, ¿verdad? Lo único que Dios acepta en realidad es que la persona se entregue al Señor Jesucristo y acepte su sacrificio. Lo único que es válido entre Dios es el sacrificio de su Hijo. En Gálatas capítulo 3, versículo 12 dice, la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá. Así que aquí se establece un contraste radical entre lo que era entonces la ley antigua y lo que es el nuevo plan para la salvación del hombre de Dios, que está basado en la gracia. Cree en lo que Cristo hizo por ti, eso te abre las puertas a la gracia de Dios, al don de Dios de la salvación. Pero tiene que ser a través de ese proceso. Pero hoy en día se encuentran personas que insisten en que haz esto o haz lo otro. Y dentro del mundo cristiano en general, diferentes denominaciones, pero nosotros tenemos este principio que nos parece que está bastante claro en la Escritura. Entonces, ante esta situación, esta nueva oportunidad que tenemos para nosotros, esto significa claramente que Dios nos redime de la maldición de la ley, porque la ley era una maldición, por las razones que explicaron, no porque fuera una maldición en sí la ley, sino porque era una trampa para el hombre, lo entendía mal, cuando realmente Dios lo que quería hacer era enseñarle la diferencia entre lo que es el pecado y lo que es obedecer la voluntad de Dios. Así que entonces ahora nosotros podemos pasar al versículo 14 para dialogarlo con nuestra hermana Adelaida. 14. Sí. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Esto es maravilloso porque Jesús vino para los judíos, pero como no lo quisieron, pues él levantó al apóstol Pablo para que le predicara a los gentiles, que somos nosotros. Eso es otra cosa, ¿verdad? Que antes era una ley para un pueblo en particular. Exacto. Es otras diferencias fundamentales. Y ahora nos dio esa oportunidad a nosotros de... A todas las naciones, a ¿verdad? todas las naciones, porque Jesús vino, dice, como dice Juan 3:16, Juan 3:16, sí. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda ni tenga vida eterna. Y eso es algo bien maravilloso, que nosotros estamos ahí y se le está predicando ahora a los judíos, a los gentiles. Cuando se termine de predicar a los gentiles, entonces los judíos van a ser salvos. Eso fue lo que yo leí los otros días.
Exacto. Amén. Pues fíjate que también se dice aquí que el hecho de que nosotros aceptamos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo nos va a hacer que se cumpla en nosotros otra promesa bien importante, que es la promesa del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, cuando viene a nosotros, transforma nuestra vida. Así que los puntos clave en esta mañana son: número 1, que la salvación es un regalo. Gracia, la palabra gracia, que significa regalo. No se compra con buenas acciones ni con religiosidad. El otro punto clave es la seguridad en Cristo. Ok, cuando estábamos en la ley, pues hacíamos grandes esfuerzos, pero era bien difícil cumplirla, porque era imposible. Por lo tanto, ¿cuál era la situación del ser humano en ese empeño quizás de obedecer a Dios? Era una situación de temor. ¿Por qué? Porque el castigo de no cumplir la ley era la muerte eterna, y había incluso en todo el sistema judaico castigo aquí sobre esta tierra para las personas que no pudieran cumplir la ley, porque de hecho la ley que tenía el pueblo judío, la ley civil que tenían, era la ley judaica. Porque fíjense que Israel era un pueblo, tenía un gobierno teocrático. Su ley civil era su ley religiosa. De hecho, una cosa bien interesante, una de las cosas que había dentro de la ley judaica era que si había un profeta que emitía una profecía y esa profecía no se cumplía, el castigo para eso era la muerte. O sea, yo encontré eso los otros días. Dentro del sistema judaico tú podías ser profeta, pero mejor que tu profecía se cumpla, porque si no vas a pagar con tu vida. Entonces eso es un modelo de lo que era la ley, como la parte religiosa imbricada con la parte civil. Así que el tercer punto para terminar es que vivir por la fe no es solo para el día en que aceptamos a Jesucristo. Es una experiencia maravillosa cuando nosotros conocemos a nuestro Señor Jesucristo y nuestras vidas son transformadas. Pero ese momento, con todo lo maravilloso que es, no debe ser un momento único, no debe ser una experiencia histórica en nuestra vida, sino que en cada momento de nuestra vida nosotros vivimos con ese gozo de la salvación. Es bien importante y es algo que se vive diariamente. Es importante para que esto, es importante para tomar decisiones que constantemente tenemos que tomar en nuestras vidas, que a veces resultan muy difíciles y tenemos dudas. Pues debemos confiar en que Dios va a iluminar nuestra mente y va a poner lo mejor en nuestro corazón para que las decisiones que tomemos sean las correctas y estén de acuerdo a la voluntad de Dios. Así que de todas estas cosas que tienen que ver con la insuficiencia del hombre para ser y vivir correctamente, y todo lo que aparece en términos de la ley de Dios, y cómo Dios nos libra de esa realidad, que es una realidad de la vida, pues esto nos hace a nosotros vivir en felicidad y en tranquilidad y confiando en las promesas del Señor. Decimos amén, ¿verdad, hermana Adelaide? Dios te bendiga.